Muy bienvenido tú que me escuchas una vez más. En esta ocasión estaremos terminando el estudio de el llamamiento a los Elías que han de heredar para conquistar la tierra prometida. Aleluya, gloria a Dios. Aprovechen, ahorita traigo el manto de Saúl, ¿ve? Así se visten todos los maestros de la letra. Ya los que son religiosos de la letra, pues lo va a ver ahí con corbata roja, trajes azules oscuros, el reloj y su pulserita y el anillo del pescador. Todo eso está en YouTube, tiene su significado, el anillo del pescador. La historia está ahí para que no quedemos atrapados nuevamente con los mismos errores por falta del conocimiento pleno. Zacarías quedó mudo porque no me escuchó las veces que le venía exponiendo el evangelio del reino de los cielos. Y su castigo fue, es y será como al principio es el fin. ¿Y cómo será el fin? Que todos los que quieran predicar el evangelio del reino de los cielos no podrán, porque necesitan tener tienen que tener la piedra viva en ustedes, porque es Él el que desborda todo ese manantial, todo ese rema de la mesa del Padre. Esto no es humanamente, se necesita haber nacido por leer Biblia, Gálatas 3:2. Y entonces tú te metes de lleno en la lectura, te apartas de todos los estorbos, haz como la alabanza que escuchábamos, que yo daré la media vuelta, pasaré la muchedumbre. Mira, es un proceso, tienes que irte apartando hasta que te toque entrar tú solito detrás del velo. Ahí nadie te puede ayudar. Entonces todos no podrán y se han quedado mudos porque no pudieron. ¿A cuánto les expuse y quise exponerles para que ellos lo enseñaran? Entonces en esta ocasión, cuando ya se empiece a destapar esto, van a creer ellos, pero los tienen mudos. Aunque quieran, no podrán. Hasta que ya se haya desatado este evangelio del reino, que son 1000 años, después resucitarán para ser parte del pueblo de Jehová y sus santos. Entonces ahí vemos la historia de Zacarías, ¿verdad? Cómo termina la historia. No quiero seguir en eso porque quiero terminar esta parte que es el complemento de lo que es realmente para el llamamiento a los que saben que traen la labor de Elías, de sacar todos esos tesoros que a ustedes les dieron, que no se los reveló carne ni sangre. Ustedes tienen sus propias piedras propias en sus mochilas, en sus morrales. Entonces vamos a estar leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, del 14 en adelante. Iglesia que voy, iglesia que me brincan siempre los grandes y los poderosos de esos concilios, ¿verdad? Sus ancianos, sus pastores o sus pitonizas o sus disque profetas. Eso es lo que estaba aconteciendo en ese momento cuando Pablo era un religioso de la sana doctrina que no podía oír a alguien que predicara algo diferente a su apóstol y iba a ponerle quejas a Gamaliel. Como el principio será el fin. Con Juan el Bautista, el religioso, ¿qué pasaba también? A él le dieron la letra. Él no era digno de desatar este calzado del evangelio del reino de los cielos para los de esa generación. Lo mismo se repite nuevamente. Cuando quiero tirar un par de tizones para que se les prenda el fuego por el rema del cielo, brincan las culebras a quererme morder. Yo también tengo testimonios y cuentecitos baratos para los que son carne, pero eso no los vivifica, y en este tiempo todavía no podemos ejercer nosotros. Ahorita solo están trabajando los que están marcados por el sistema, la sabiduría humana, el intelecto humano, la sabiduría de Santiago. No podemos tener una unidad en conocimiento pleno hasta que no crezcamos directamente, porque nos hayamos amamantado de la teta del Padre.
Entonces, Jesús no tuvo más que aparecérsele a Pablo, porque como Pablo era el macizo en las escrituras, ¿verdad? Como lo fue Moisés. Solo que la mayoría se quedan mudos como Zacarías. Moisés dice que se quedó tartamudo por cobarde. Y más cobarde los que me están escuchando y murmurando porque predican que Moisés aquí, Moisés allá. No, escucha, lee bien. Moisés dice que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Era el monaguillo de un pastor de la sana doctrina, de un apóstol. Ese era Pablo, era Moisés, que diga. Pero de ahí fue sacado, igual que el pobre Eclesiastés, para las montañas, desechado. ¿Por qué? Porque este evangelio no cabe en 4 paredes. Esto es para que todo ojo lo deleite, lo disfrute, se gocen y de dádiva. Sin estar haciendo ningún rito al diezmo y a las ofrendas y después la pitonisa o el pitonizo a darles profecías de la carne enseñadas por hombres. Entonces, Moisés era un experto en la letra, pero no había nacido del Espíritu hasta que fue confrontado con esta palabra de fuego que lo quemaba. Esa era la zarza. De gratis, de dádiva, te estoy convirtiendo el agua en vino. Si tú eres un pastor de una iglesia y tú eres un Zorobabel y a ti te está vibrando el niño que traes en el vientre o que habías tenido opacado porque no te dejaban enseñar eso, como a mí me decían, que eso iba a confundir, aunque era verdad no lo podía mostrar. Y era verdad, pero ¿y qué iba a enseñar? ¿Mentira? ¿Para que me cayera el manto del diablo, que es la mentira, y seguir con cuentos y fábulas? Yo te puedo el testimonio de la vez que fui a llamada final aquí en Victorville. Y me quise, como siempre llego como un colaborador, siempre me presento, hablo con los pastores, con los ancianos. Hubo un anciano ahí que todos los ancianos cuando yo llego a su iglesia creen que yo voy buscando un hueso ahí. Y como a veces me pongo el manto de Saúl, les da envidia quizás. Piensan que yo soy alguien y que voy ahí a recibir un cargo o algo. No, yo no voy a eso, simplemente voy a derramar mi alma, a cantar y a alabar y a bailarle a Jehová de los ejércitos. Pero ese anciano, uno de ellos, yo sentía lo mismo también, eso lo tenía que esquivar hasta que dije, bueno, hoy lo voy a cortar. Y fui y platiqué con él, le dije, oiga, disculpe si yo alguna vez los he herido de la manera que hablo o algo. No sé, le digo, pero yo siento que algo hice que usted no me ve bien a mí, no me vea bien a mí, no me ve bien a mí, le dije. Y perdóneme, le dije yo, y disculpe, yo no quiero tener eso cada vez que venga a cantarle al Señor aquí. El hombre entendió, miren, y yo en un par de semanas yo pude ver el cambio en su rostro. De ser uno de esos perros que están en la puerta así, o de esos guardaespaldas que andan detrás de los apóstoles con pistolas. Son asesinos. Todos esos de la letra son asesinos. Y si tuvieran oportunidad, matan por su apóstol. Quizás estoy hablando de más y ya Dios ya los probó. A ver a quienes tienen presos ya por haber defendido a sus apóstoles con armas. Aunque estén con registro y todo eso, no, pero el siervo de Dios no anda en esas cosas. Dios me mostró un sueño donde yo veía 2 culebras. No eran ni culebras largas, eran unas culebras cortas como así, pero eran así de gruesas. Una era negra y una era blanca. Es como el acto número 2 que dicen en los chistes. Cada acto número 1, acto número 2. En el acto número 1 estaban las 2 culebras. Y estaban adentro de la iglesia. Y la iglesia nadie podía matar las culebras. Y yo buscaba un machete. Y yo preguntaba, ¿quién tiene un machete? ¿Quién tiene machete? Nadie tenía machete en esa visión que yo tenía. Se acabó así la visión. Cuadro número 2. Las culebras estaban en el patio. Y andaban así brincando por todos lados, asustando a la gente, estorbando a la gente para que se fueran de la iglesia, creyendo que están sirviendo ellos ahí, una en la alabanza y otro de ancianos de bienvenida. Entonces estas culebras estaban en el patio. Igualmente yo preguntaba por un machete. ¿Dónde está el machete? Nadie tiene machete. Aquel tiene un garrote, dijeron. Ah, pues con ese garrote, con el de la sana doctrina, fui a agarrar a las culebras yo entonces. En la visión.
Y después de ese, de repente aparecí en otro lugar y ahí había una reunión que había multitudes. Y en esa multitud me sorprendió cuando yo me sentaron en la mesa donde yo tenía que sentarme. A la par estaba mi maestra, la hermana Alma Asensio de Núñez, de Elín Central. Ella fue mi maestra por todo un año. Yo no tuve papá. Y por eso me pasó lo que les pasa a todos, que no tuvimos padre, que buscamos esa figura. Y cuando Dios me derribó y me hizo destetarme de esa iglesia, pues yo fui publicado que yo fui un traidor, porque como pues yo andaba enseñando ya que Satanás era un colabor y no tenía por qué estarle dando tanta importancia, que eso era para los rebeldes y muchas cosas que empecé a compartirles, pero pues me tocó como Pablo salir huyendo, porque si no me iban a seguir matando cada día que yo llegara. Y así me sucede en cada iglesia. Por eso cuando voy me gusta ir a cantar y no busco hacer amistad con nadie, ni quiero, porque todos no han entrado ni siquiera los pies al tercer cielo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a exponer lo de Pablo, lo que le pasó cuando Jesús se le confrontó por la palabra, la parusía. Ahí está en YouTube. Yo les hice 4 o 5 enseñanzas en el retiro el año pasado de las mujeres de Lin. Yo les hice un estudio de 5 enseñanzas para las mujeres. Ahí está la parusía. Por la escritura se le manifestó, en la primera de Samuel lo dice, o sea, en Génesis, siempre la manifestación ha sido por la escritura, por el pozo, porque es necesario hasta que venga Siloé, el rema. Y habiendo caído todos nosotros, aquí están hablando del famoso, mire, si tú sigues enseñando eso que a Pablo lo botaron del caballo, tú eres un payaso. Y no enseñas nada de vida, puro bagazo, puro pan mohoso. Nunca bajaron a nadie de un caballo. Ya quítense esas cositas, si no, no van a poder heredar este evangelio. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cose contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo no perseguía a Jesús, seguía a los cristianos verdaderos que traían este evangelio y no cabían en las iglesias de Pablo. Esos son los Saulos por los que yo vengo, para convertirles el nombre, para cambiarte tu letra en vino. ¿Ahora me entiendes por qué yo uso esa terminología del cielo? Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Lo reconoció que era un Señor. No le dijo maestro como el que se ahorcó o el que se desnucó, ¿verdad? Que tanto predican tanto del pobre Judas. Vean el evangelio de Judas. Fue el único que le entendió y por eso lo tuvo que entregar, para que rápido él saliera de su cuerpo y terminara su obra, para expandir, para clonar su espíritu en todo aquel que conozca su nombre, para que entren a la casa del Padre. Yo soy Jesús, le dijo, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre los pies. Sobre tus pies, no sobre los de tu apóstol. Agarra tu calzado, agarra tus sandalias. Ponte sobre tus pies, no sobre los pies de otro. Porque para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro del nuevo pacto. Que ya no vas a enseñar cuentos y fábulas de la letra que solo dividen con el intelecto humano, sino un versículo aquí, un versículo allá, renglón tras renglón, como escrito está, hasta que caigan de rodilla. Y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, me manifestaré. Por la escritura se le manifestaba. Eso eran los misterios que él empezaba a exponer cuando decía un misterio. Todos los misterios, está hablando de cuando él veía esos misterios en la escritura que él leía. Y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Como yo dije, yo fui enviado para Elín, Los Ángeles. Yo soy primicia de Elín.
Yo soy el primogénito de Elín. Mi pastor no se ha dado cuenta que yo soy el único que logró engendrar para que fuera despertado de mi espíritu. Pero él tendrá parte en mi reinado. Eso lo sé y él no lo sabe, pero pues. Aún tienen oportunidad de arrepentirse del engaño de la letra. Salgan de logos y métanse al rema para que les venga un kairos. Y más que kairos, que les venga la eternidad completa, que es la inmortalidad por el evangelio que abrió Jesús, nuestro hermano mayor. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Dios me puso una labor que estoy cumpliendo en este momento, aunque me digan que ando de lambiscón y del esto y lo otro, yo me mantendré en lo que me han dicho y me resbala. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de la potestad del diablo, que es el papá de las tinieblas, con sus cuentos y sus fábulas y sus testimonios baratos, sus profecías de su carne con tus pitonizas lloronas. Dios no necesita que hagan ese show, esa payasada de estar llorando. ¿A dónde aprendieron eso? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Tinieblas ya son, en cuatro paredes ya están, ya los tienen como manojo. Lo que hace falta es que se lleven a los cobardes, a los que ya no quisieron leer Biblia, que los arrebaten, se los lleven y que empiece lo bueno, que es lo que he estado esperando ya por 7 años aquí en la montaña. Que me abran puerta. Cada día me destruyo más por esta palabra que estoy guardando y que no la puedo parir. Y de la potestad de Satanás. Aquí más fuerte, porque el diablo es la mentira con sus cuentos y sus fábulas. Así como el diezmo, hablábamos que el diezmo son los ministros que no dieron la talla, no fueron enseñados como debían por el rema. Y su mesa inmunda, que son sus mensajes, sus ofrendas. De esta manera es lo mismo. El diablo es la mentira. Satanás es el que tiene un poquito de levadura y se le contaminó la masa y cree que tiene las profundidades de la letra. Tú estás como aquel apóstol que andaba peleando con Pablo. Y de ahí salió la apologética para los que pasaron por la universidad o el instituto teológico, por el cual yo también pasé. Solo que 15 días antes de mi graduación, faltaban 2 clases, la voz que a mí me habla me dijo: ¿quién va a predicar? ¿Ese cartón que ahora estás obteniendo? ¿O lo que yo te he venido enseñando? Y tuve que tirar el pastorado. Y yo no era un nigua, como dijo aquel. No, yo fui un niño dedicado porque yo nací con los ojos despiertos. Yo desde mi nacimiento empecé a ladrar. Entonces, tienes que saber contra quién peleas. Si estás peleando contra el diablo o contra Satanás, porque los dos están metidos en la iglesia, aparte de Jezabel y aparte de los asás, los ministros de alabanza. Están los ancianos, los corés, que todo el tiempo te quieren cortar la buena semilla que tú recibiste. Lee, transporta la Biblia a la iglesia y verás todo lo que hay en Babilonia, morada de toda ave aborrecible a Jehová. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los que ya fueron rociados. Ahora nos vamos a ir al otro, ahí mismo de Hechos de los Apóstoles, creo que es el 9. Hechos
Ya estoy ciego. 9 de 10 al 15. Hechos 9 de 10 al 15. ¿Quieren cachar a los mentirosos cuando se equivocan y esto que no hayan las cosas que hacen? Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. ¿Quién viene? ¿Quién se va? Aprende a discernir. Aprende a agarrar adoquines para que construyas tu calle con puros doquinazos. No caigas esclavo nunca más por falta del conocimiento pleno, que es el que te hace verdaderamente libre. La misma palabra, como los evangelios de Jesús, Juan, Mateo, Lucas y Marcos, cada historia tiene diferente ángulo de vista para que el que tenga oídos oiga. Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te da contra el aguijón, lo mismo, 9:5 al 6. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Tú tienes que buscar de quien sabes o sientes y te vibra tu ser que te estás alimentando. Y no lo digo por mí, porque es el cuerpo de Cristo, el nuevo pacto. Tú tienes que irte bajo la sombra del cuerpo de Cristo y no que te hagas idólatra y te vayas detrás de él. No, escucha sus mensajes, cómete ese cordero y pon esa sangre sobre tu dintel. Para que ya el ángel de la muerte no venga y no te robe la semilla que vas captando. Aquí vemos en la historia que Pablo fue donde Ananías. Levántate y ve a la calle que se llama derecha. Ustedes han estado tirando la red a la izquierda, dije en estudios pasados. Busquen la senda derecha, la senda antigua. Y busca, o aquí es cuando ya adelante la trama le responden a Ananías también, porque las cosas de Dios y es lo que yo estoy esperando. Así como Dios me puso, Jehová me puso la revelación, las visiones con ciertos pastores, ministros, que vamos a tener unas reuniones. Entonces lo mismo fue aquí, que así como Jesús se le manifestó el verbo a Pablo, igual se le manifestó a Ananías. Nadie te puede resucitar, y aunque ya pretendas que estás muerto en la carne, pero no has resucitado. Y solo te puede resucitar un muerto. Ananías era alguien que había sido desechado y no se menciona en ningún lado de la Biblia, pero era quien podía afirmar a todos aquellos grandes que surgieron del capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Ahí solo habían maestros, profetas y apóstoles. Esa es la reunión que viene. Y ahí va a hablar el Espíritu Santo y va a delegar a los que tienen que ser delegados a donde nos vayan a enviar. Para empezar a implantar el Evangelio del Reino de los Cielos, que es el Rema. Levántate y ve a la calle, en la casa de Judas, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión. Qué raro, ¿verdad? Pablo no era que iba camino a Damasco, caminando en el caballo, como dicen. Él estaba en oración, se estaba hartando Biblia cuando vio quién era Ananías. Que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de hacer? Ponerle mis manos, mis obras, mis enseñanzas al cuerpo de Cristo. Porque esto es solo para los hijos. Solo ellos van a entender. Aquí dice que en la enseñanza esta, yo no sé si aquí mismo sigue, ¿verdad? Porque hay otro por ahí, en el 9, creo que está el otro, o el 15. Pero en el otro le dice, a la verdad todos escucharon la voz, dice, y todos vieron el resplandor, pero todos fueron cobardes. Todos mejor prefirieron seguir en su iglesia, en su cargo que tenían ahí con Faraón, haciendo arduas tareas. Y cuando Faraón ve que tú ya te le vas a salir de su iglesia, que no puede contigo, mi pastor me dijo cuando supo de mí, a vos ya no te entra la uña, me dijo. A los meses yo entendí qué significaba eso. Porque ellos, pues, como ellos mismos se jactan, son cercoviejos. Son
viejos burros, como dijo el apóstol, necios. Creen que se las saben todas en la letra y así van a morir. Entonces esa fue la enseñanza para qué viene la misión de los Elías. Es la misma misión de los Pablos. Venimos a sacar de todas las iglesias al cuerpo de Cristo. A los que ya fueron aprobados, ellos ya saben quiénes son, ellos tienen pozo propio, ellos ya me conocen también por las Escrituras. Porque ellos ya fueron conocidos, ya entendieron cómo es que fueron conocidos antes de venir a encarnar. Espero les haya servido y estaremos en la siguiente. Les voy a mostrar de que mi palabrerío no es de ahorita. Por lo menos antes yo era escrito que se hacía y estábamos en la tecnología muy atrás, ¿verdad? Esto fue mis primeros 2 años que escribí este. Del norte surgirá el rey con un nuevo nombre. Ahí está un escrito apenas y se ven porque pues yo los hacía para regalárselos a agentes. Y le ponían los versículos bíblicos. Pero no sé si la cámara se va a disparar. Dice, del norte surgirá el Señor. Del norte se manifestará. Ahora lo domino más. Es como cuando dice el libro que le di a Sergio Enrique, que se llama Las revelaciones del apóstol Pablo debajo de la letra. Las revelaciones debajo de la letra. Por ahí un día de esto se lo voy a mostrar otra vez. Yo fui a darle profecía ese día a Sergio Enrique a Sun Valley. Cuando él apenas estaba empezando a abrir sucursales. La de Sun Valley, yo nunca he dado profecía a nadie. Pero esa vez algo me hizo hacerlo, me forzó. Y le regalé ese libro y un video